Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Pedro Miguel García Fraile, que es el subdirector de ediciones de Editorial San Pablo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Gracias, Jesús. Vean aquí un montón de libros. Vamos a hablar de algunos de ellos. Como saben ustedes, San Pablo, aparte de una red de librerías, tiene una editorial pues con mucha profusión de textos y de distintas ediciones, y hoy Pedro Miguel nos viene a presentar pues algunas de estas novedades. Si te parece, empezamos con uno de los textos pues que más se leen y que más se siguen, que es el Evangelio de 2011, que creo que en esta edición hace los textos Juan Rubio, nuestro compañero, el director de Villanueva. Cuéntanos un poquito en qué consiste el Evangelio. Pues así es. El Evangelio es ahora mismo una de las ediciones estrella de San Pablo. Lo iniciamos hace 4 años, me parece ya. Y bueno, es una edición muy sencilla, popular, en la cual se reproducen el Evangelio diario de la misa, de la Eucaristía, con los textos litúrgicos oficiales que tienen la aprobación y el reconocimiento de la Conferencia Episcopal, con unos comentarios y una oración, una especie de oración jaculatoria con la cual acaba cada día. El que estamos leyendo en el 2010 lo ha hecho un franciscano, pues autor de San Pablo, que vive en Santiago, que se llama Francisco Castro Miramontes, y el año que viene, el que se empieza a leer ya a partir del 1 de enero, lo ha hecho, como bien dices, sacerdote y periodista Juan Rubio, que es el director de Vida Nueva. ¿Qué nos aporta el Evangelio? Bueno, pues la garra que tenéis los periodistas, es decir, que se busca siempre en este Evangelio, a diferencia de otros, pues el buscar siempre un titular, ¿no? Tiene las dos cosas. No es, unos tienen oraciones, otros tienen comentarios. No, este tiene comentarios, oraciones, pero sobre todo, como digo, un titular. Se trata de buscar pues una frase, un pensamiento, una idea que en el Evangelio del día, para que así la persona que se acerque pues a esta edición pues se quede con ese pensamiento para el día. Lo hacemos en 2 formatos, el pequeño, que es la edición, podemos decir, de bolsillo, y luego este, que es en letra grande, que cada vez se pide más porque son muchas las personas, no ya solamente mayores, sino a todos nos ocurre que necesitamos pues es una letra grande pues para leer, ¿no? Y como digo, es una obra que se ha consolidado. Son muchas las parroquias que nos lo demandan, son muchos los sacerdotes y sobre todo muchos fieles. Se venden, por supuesto, en las librerías San Pablo y Paulinas. Y también en muchas librerías diocesanas. Y bueno, se puede encontrar hasta la Casa del Libro. En cualquier otra librería uno puede encontrar el Evangelio 2011. Parece que en un mundo como en el que estamos, con tanta prisa, con tanta ausencia de Dios, aún así, cada vez estamos comprobando que hay más gente que está buscando, a través de este tipo de libros, pues sus pildoritas de reflexión diaria basadas en el Evangelio, en la palabra de Jesús. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, siempre, como bien dices, han existido publicaciones y libros de pensamientos, de autoayuda, que uno busca una frase, pero claro, el Evangelio es una cosa muy distinta, es una cosa más esencial. Y aunque puedan existir, que también los existen, nosotros vamos a comenzar a una colección que se llama 365 días con un pensamiento cada día, que va a empezar con Juan Pablo II, con el Padre Pío, San Francisco, San Juan de la Cruz. Pero claro, no se puede comparar ninguno de estos textos con lo que es el Evangelio, con esa virtualidad, esa fuerza que tiene dentro, ¿no? Y es por eso, porque lo has dicho muy bien, es la prisa, a veces no tenemos tiempo ni de leer mucho. Hay personas que van a misa diaria, otras personas que no pueden ir a misa diaria o que no van, y sin embargo pueden tener acceso al Evangelio diario, el que se lee en la iglesia, el que se proclama dentro de la misa, leyendo el Evangelio, como digo, que corresponde cada día. Es la virtualidad que tiene, es el Evangelio, es el comentario, es pues una lectura además que puedes hacer un día sí, otro día no, y siempre tienes... Es la misma manera de presentar el Evangelio como cuando uno compra una Biblia o unos santos evangelios, solo que dispuestos de una manera cronológica, siguiendo la liturgia de la Iglesia. Escrito por Juan Rubio, que como saben es director de Vida Nueva y que también es autor de San Pablo. Escribió hace poco En Memoria Mía, que vino a presentar aquí a estos estudios, y también poco después sacó con San Pablo este libro, que es Juan de Ávila, un apóstol en camino,
que pues trata del autor del patrón de los sacerdotes. Háblanos un poco del libro. Sí, Pedro. igual, dentro de lo que ha sido el contexto y lo que ha supuesto el año sacerdotal, hicimos este encargo a Juan Rubio, y él, también como buen andaluz, conocía desde hacía muchos años pues al llamado maestro, al maestro Ávila, y bueno, pues le encargamos esta biografía sencilla. Es también muy divulgativa. Casi todo lo que San Pablo edita siempre quiere ser divulgativo, quiere llegar al gran público, pero no por eso renunciar a lo que es la seriedad y lo que es el rigor también científico. Entonces, bueno, Juan editó esa biografía que ha tenido pues una magnífica acogida y que probablemente presentaremos en las próximas semanas en algunas ciudades también de España. Es decir, no pasa de moda, no se ha hecho en concreto, digo, solo por ser el año sacerdotal, ha nacido dentro del año sacerdotal, pero la figura de Juan de Ávila pues es una figura universal y que es muy necesaria en el momento en el que tanto se está hablando de la figura del sacerdote, para bien y para mal. Poner un ejemplo español, además Sí, un hombre que además se adelantó a su época, como sabemos, un hombre pues muy pionero en todo lo que a educación se refiere, en todo lo que es educación y formación del clero, un hombre que se adelantó a su época y que influyó en muchísimas personas, entre ellas hasta en nuestra misma Teresa de Jesús, ¿no? Y en otros muchos sacerdotes de la época. Fue un gran difusor, fue un hombre excepcional. En estos momentos parece como si la figura del sacerdote tuviera pues mala imagen, mala prensa, que solo salieran noticias negativas o escandalosas relativas al sacerdocio. Con Juan de Ávila comprobamos cómo hay otra actualidad, y también con un libro que se está convirtiendo en un fenómeno de cuyas páginas ha salido también el proyecto de una película que también está resultando bastante exitosa, y que ya va, creo que por su sexta edición, es por su octava edición. Pues ya por su octava, exactamente. Aquí he traído la historia de Pablo Domínguez. De Pablo Domínguez, sí. A muchos de nuestros espectadores les sonará la película hasta la cima, ¿no? Hasta la cima, porque el libro es hasta la cumbre, hasta la cima, que es un documental que, reflejando lo que fue la vida pues, ejemplar, como no decirlo, de este sacerdote joven, profesor de filosofía en la Facultad de San Dámaso, que tuvo pues, una muerte accidentada y trágica, pero que a raíz del documental y sobre todo del libro, que ahora os contaré un poco cómo nace, pues está teniendo una repercusión mediática muy grande, no solamente en España, sino también ya en algunos países de Europa. El libro está traducido al alemán, no tiene todavía editorial para publicarlo, pero está traducido, y me decían también el director de la película que va a dar el salto ya a Latinoamérica en el próximo mes de octubre. Este libro son los ejercicios espirituales que él predicó a unas religiosas de clausura en la diócesis de Tarazona, en Tulebras, la semana en la cual falleció. Él estaba pues, allí, pues, como sacerdote, le invitaron a dar esos ejercicios. Es una preciosísima reflexión pues, sobre la vida y sobre la muerte. Y bueno, fue a acabar los ejercicios y a Pablo le sorprendió pues, la muerte en esa excursión que hizo al Moncayo. Parece como que fueron palabras proféticas, ¿no? Porque ahí hay páginas que casi pues, se anticipa a lo que iba a ser su encuentro con el Señor en los días siguientes. Y bueno, San Pablo, que tiene una buena relación con la familia, porque uno de sus hermanos, José Manuel Domínguez Prieto, es autor de San Pablo, profesor de filosofía, y le hemos editado algún libro sobre personalismo. Bueno, pues nos ofreció la posibilidad de publicar los ejercicios. Nosotros dijimos que sí, gustosos. Y claro, nos ha sorprendido a nosotros mismos. No esperábamos el éxito del libro, que, como digo, está ya, ahora en imprenta está la 8ª edición nada menos. Y han sido ya más de 20.000 ejemplares vendidos con ese boca a boca, ¿no? Porque han sido, pues os digo, los lectores los que se han comunicado. Sí que ha sido extraño, porque los que conocíamos y queríamos a Pablo no sabíamos tal vez que había tanta gente que le apreciaba, y
evidentemente es posterior la película, es normal que también haya llevado a las librerías, pero antes de que saliera la película ya el libro existía, sí, y ya había tenido algunas ediciones. Las 3-4 primeras ediciones son anteriores. Sí. Recomendamos expresamente el libro, por eso le quisimos poner ese subtítulo de Testamento Espiritual, ¿no? Porque fue realmente su libro póstumo. El libro, él tiene muchas publicaciones de filosofía, sobre todo, lo que era su disciplina en la universidad, pero como buen sacerdote, pues también dio muchos ejercicios y ha tenido muchas pláticas. Y bueno, la parte, podemos decir, espiritual está reflejada y recogida en este libro. Estábamos hablando de muchos sacerdotes, de clero, de religión. Hay otra pata del banco dentro de los creyentes que son las mujeres. Dentro de las mujeres, en pocas ocasiones, es verdad que saltan a la luz dentro de la Iglesia y con una voz propia y diferente y con éxito. Hay pocas ocasiones en las que sucede. Uno de los casos es el de Carmen Guaita, que ustedes la conocerán, es educadora desde hace mucho tiempo, es responsable de AMPE, de un sindicato de profesorado, y es una persona que tiene las ideas bastante claras. Creo que es el segundo libro o el tercero que escribe con San Pablo, que se llama Desconocidas, y que también yo creo que fue uno de los más vendidos en la Feria del Libro. Ha sido, no sé si una sorpresa, pero cuando menos un soplo de aire fresco. Sí, para nosotros ya sorpresa no ha sido, porque el anterior libro suyo, que era Contigo aprendí, que era un libro sobre educación, que fue con el que inauguramos esta nueva colección que se llama Psicología y Educación, fue un éxito. Un libro que ha conocido, no me equivoco, no sé si 3 o 4 ediciones, ¿no? Fue el libro más vendido en San Pablo en el año 2009. Entonces, bueno, se le propuso este otro libro, que ha trabajado muchísimo, es un libro muy laborioso. El subtítulo lo dice todo, Geometría de las mujeres desconocidas, y ella lo que ha hecho en el libro ha sido entrevistar a una serie de mujeres, también algún hombre, es decir, para que den su punto de vista, como el caso de Amando de Miguel, por ejemplo, ¿no? O Corbalán. Pero bueno, ahí está lo que es Isabel San Sebastián, Beatriz Luengo, está Lolita, una serie de mujeres que van hablando de sus vidas, de las dificultades de las mujeres en la sociedad actual. Decir también, en honor a Carmen Guaita, que por este libro y por el anterior la hemos declarado autora del año 2010. Así que es para nosotros uno de nuestros autores estrella. Y es un libro delicioso, como la persona que ha escrito el libro. Es complicado encontrar, aunque hay muchas personas así, pero encontrar una figura como la de Carmen que, sin dejar de lado su trabajo, pueda hacer este tipo de libros tan fáciles de leer y tan hermosos. Sí. Y compaginarlo con su vida también de madre, porque ella también lo dice, esa mujer tiene 2 hijos y está dedicada al sindicato, es decir, donde trabaja, se presta a los medios, porque como ha sido también portavoz del sindicato, ahora es vicepresidenta, y luego compagina eso con su actividad de escritora. Este libro, ya digo, escrito por ella solo, pero a finales de año editará otro libro escrito con una especie de epistolario, de correspondencia con el otro autor gallego que he mencionado antes, que es Francisco Castro Miramontes. Los dos han escrito un libro. Otro gran amigo de esta casa, Paco Miramontes. Hay una nueva colección que creo que queréis presentar, que se llama Horizontes, que el primer libro, creo que ya estuvo aquí Jesús Espeja, dominico, blogger de religión digital, y ahora me has traído otro libro, que creo que es este. Es el segundo de la colección. Borragán. Sí, pero ¿qué Dios? Sí, también dominico. Es un dominico autor de San Pablo de hace muchísimos años. Al padre Borragán le editamos, yo creo, prácticamente un libro al año. Tiene muchos seguidores, es un hombre muy conocido en ciertos ambientes. Y este libro, como dices, es una reflexión sobre los distintos nombres de Dios y una propuesta de la imagen de Dios para el futuro, ¿no? Así es como quiere ser ¿Cómo llamar a Dios? Exactamente. El nombre puede ser un poco tópico, de llamarle Frontera a una colección de teología, pero se busca intencionadamente y tiene la finalidad de querer transmitir de que la teología no puede ser solamente una teología anquilosada, podemos decir, en el pasado, sino siempre un poco de frontera. El libro de Jesús lo fue. A veces, disculpa que te interrumpa, sí que
sí que parece que hay que recordarlo de vez en cuando. La teología tiene que seguir siendo investigación hacia adelante, no solo reflexión sobre lo que ya existe. Claro, si no sería, pues eso, historia de la teología en cualquier caso, ¿no? Pero sí nos gusta, y esta colección va a primar eso, pues autores que dialogan con la sociedad, autores que dialogan y ponen la teología pues al servicio del hombre de hoy. Como decía antes, nació el libro de Jesús Espeja, Jesucristo, una propuesta de vida, está este de Vicente Borragán, y dentro de unas semanas saldrá otro de un autor también muy conocido y consolidado francés, Bernard Sesbue. Hicimos un libro hace unos años que se llamaba Creer, que fue un éxito. Sí, pues esta es como la segunda parte, se llama Invitación a Creer, porque va a ser una nueva propuesta de los sacramentos, una cosa pues eso, de tanta actualidad y de tanta, como son los sacramentos, quiero decir, de uso diario dentro de la Iglesia, pues explicados con un lenguaje moderno al hombre de la calle. Y de ahí nace ese libro, que será, como digo, el tercer libro, la tercera pata de este banco, de esta colección de teología, que esperemos que continúe con éxito.